El grito de Andrea rasgó el aire de la plaza como un cuchillo oxidado, deteniendo el bullicio de la feria de Albacete en seco. Sara, no puedes irte así. Maldita sea. Esto no es solo un error. Es mi vida entera. Mi corazón latía con la fuerza de un tambor flamenco. Y en ese instante, con las luces de las casetas parpadeando a lo lejos, supe que el secreto que había guardado durante meses acababa de estallar como una granada en medio de nuestra frágil ilusión. Pero lo peor no era su confesión, era darme cuenta de que, a pesar del dolor que me desgarraba, aún la amaba con una ferocidad que me aterrorizaba. Me llamo Sara. Y en Albacete, esa ciudad de castillos olvidados y campos de viñedos que se extienden como promesas rotas bajo el sol implacable de la Mancha. Mi vida había sido un ciclo predecible de mañanas en la oficina y noches solitarias con un vaso de vino tinto. Tenía 32 años. Un apartamento diminuto en el barrio de la feria donde el eco de las fiestas anuales aún resonaba en las paredes. Y un trabajo como asistente ejecutiva en una pequeña editorial local. No era el sueño de grandeza que imaginaba de niña, cuando devoraba novelas de amor prohibido en la biblioteca municipal. Pero era estable. O eso creía hasta que Andrea entró en mi mundo como un vendaval del levante. Andrea era mi jefa. La editora principal. Una mujer de 35 años con una presencia que llenaba la sala de reuniones como si fuera la protagonista de una zarzuela. Alta, con el cabello negro azabache cayendo en ondas perfectas sobre sus hombros. Y unos ojos verdes que parecían haber capturado el color de los olivares en primavera. Venía de Madrid, pero se había instalado en Albacete por amor a la quietud de la provincia. O eso decía en las reuniones informales. Su risa era contagiosa. Un sonido ronco que hacía que los redactores más serios soltaran sonrisas involuntarias. Y su forma de caminar, con ese balanceo sutil de caderas envueltas en faldas lápiz, me dejaba sin aliento cada vez que pasaba por mi escritorio. Todo empezó un viernes de septiembre, cuando el calor del verano aún se pegaba a la piel como una segunda capa. La oficina estaba vacía, la mayoría del equipo había salido temprano para preparar la feria. Yo me quedé ordenando manuscritos, perdida en las páginas de una novela romántica que hablaba de amores imposibles entre mujeres en la España franquista. El aire acondicionado zumbaba perezosamente. Y el olor a tinta fresca se mezclaba con el aroma de su perfume, jazmín y algo amargo. Como el absenta, cuando entró en mi cubículo. Sara, ¿sigues aquí? Eres la última bastión de la productividad en este desierto manchego. Su voz era un ronroneo juguetón. Y levantó una ceja mientras se apoyaba en el marco de la puerta, con una copa de vino imaginaria en la mano. Llevaba un vestido verde esmeralda que acentuaba la curva de su cuello. Y por un segundo, me perdí en la forma en que la luz de la ventana delineaba su silueta. Sí. Jefa. Solo termino esto. No quiero que el lunes sea un caos. Intenté sonar casual, pero mi voz salió entrecortada, como si hubiera corrido una media maratón. Andrea siempre tenía ese efecto en mí, un cosquilleo en el estómago que atribuía al estrés laboral, pero que en el fondo sabía que era algo más profundo. Algo que me avergonzaba admitir incluso ante mí misma. Ella se acercó, inclinándose sobre mi hombro para mirar la pantalla. Su aliento cálido rozó mi oreja. Y juro que el tiempo se detuvo. Relájate, Sara. La vida no es solo deadlines y correcciones. ¿Qué tal si te invito a tomar algo? Hay un bar en la plaza del Altozano que hace un tinto de verano perfecto para olvidar el mundo. Mi pulso se aceleró. ¿Era esto un gesto de equipo? ¿O algo más? En Albacete, las invitaciones así eran raras, la gente prefería las reuniones familiares o las tertulias en las peñas. Pero Andrea no era de aquí del todo,
traía consigo ese aire cosmopolita de Madrid, donde las noches se estiraban como chicle y las conversaciones rozaban lo prohibido. «Está bien», respondí, cerrando el ordenador con manos temblorosas. «Pero solo una copa. Mañana tengo que ayudar a mi hermana con la caseta en la feria». Salimos juntas hacia la plaza. El sol del atardecer tiñendo las fachadas de ocre y rosa. El altozano bullía de vida, vendedores ambulantes ofreciendo rosquillas y migas. Niños correteando entre las fuentes. Y el eco distante de una guitarra flamenca. Nos sentamos en una terraza sombreada por un toldo rayado. Y pedimos 2 tintos de verano. Fríos y espumosos. Con rodajas de limón flotando como islas perdidas. Hablamos de todo y de nada al principio, de los autores que publicábamos. De cómo Albacete parecía atrapada en un limbo entre la tradición y el olvido. De su mudanza desde Madrid porque necesitaba aire para respirar. No humo de discotecas. Su risa llenaba el espacio entre nosotras. Y por primera vez en años. Me sentí vista. No como la asistente eficiente. Sino como Sara. La mujer que soñaba con escribir su propia historia. ¿Sabes? Eres la única aquí que entiende realmente lo que significa editar con el corazón. Me dijo. Inclinándose hacia adelante. Sus ojos verdes clavados en los míos. No solo palabras, almas. Tragué saliva. El vino subiendo como fuego por mi garganta. ¿Y tú? ¿Qué alma editas en tus ratos libres? ¿Andrea? Ella se recostó, mirando al horizonte donde el castillo de la feria se recortaba contra el cielo. La mía. Supongo. Pero a veces. Se pierde en las sombras. Esa noche. Caminamos de regreso a mi apartamento en silencio. El roce accidental de nuestros brazos enviando chispas por mi piel. En la puerta. Me dio un beso en la mejilla, europeo. Casual. Pero su labio se demoró un segundo de más. Gracias por la compañía. Sara. Mañana. En la feria. Búscame. Te debo una manzana caramelizada. Me quedé allí. Con el corazón martilleando. Mientras su figura se perdía en la calle empedrada. Esa noche. Soñé con ella, con sus manos en mi cabello. Con susurrar secretos bajo las estrellas de la Mancha. Al despertar. El deseo me abrasaba. Pero lo empujé al fondo de mi mente. Era mi jefa. Era imposible. O eso me repetía. Los días siguientes fueron un torbellino. La feria de Albacete estalló en septiembre como siempre, casetas llenas de vino. Bailes de jotas que hacían vibrar el suelo. Y el olor a pólvora de los fuegos artificiales. Andrea me encontró en la caseta de mi familia. Rodeada de primos ruidosos y platos de gazpacho manchego. Sara. Prueba esto. Dijo. Ofreciéndome una horchata helada. Sus dedos rozando los míos al pasármela. Pasamos la tarde juntas. Zigzagueando entre las atracciones. Reímos con los payasos en la plaza de Gabriel Ciscar. Bailamos una jota improvisada donde ella pisó mi pie y se disculpó con una reverencia exagerada. Y al anochecer. Nos sentamos en un banco frente al Paseo de la Libertad. Viendo cómo las parejas se mecían en las sillas de mimbre. Esto es lo que echaba de menos de Madrid. Murmuró. La autenticidad. Aquí. La gente ama sin filtros. ¿Y tú amas así? Pregunté. Mi voz un hilo. Ella me miró. El fuego artificial explotando sobre nosotros como confeti de estrellas. Estoy aprendiendo. Esa fue la primera grieta en mi armadura. Empecé a notarla en todo,
en cómo su mirada se demoraba en mis labios durante las reuniones. En los mensajes de texto a medianoche preguntando por un capítulo que necesitaba su toque personal. En la forma en que me defendía ante el editor jefe cuando cuestionaba mis ideas. Era sutil. Como el aroma del romero en los campos. Pero innegable. Una semana después. En la oficina. Durante una tormenta que azotaba Albacete con vientos furiosos. Me llamó a su despacho. Sara. Cierra la puerta. Necesito tu opinión en algo. Personal. El corazón me dio un vuelco. Sobre su escritorio. Un manuscrito viejo. Amarillento, una historia de amor lésbico en la posguerra. Censurada y prohibida. Lo encontré en una subasta en Toledo. Es crudo. Doloroso. ¿Crees que deberíamos publicarlo? ¿O es demasiado controvertido para Albacete? Me senté frente a ella. El trueno retumbando fuera. Deberíamos. La gente necesita historias que duelan. Que cuestionen. Como la vida. Sus ojos se suavizaron. Tú eres así. Sara. Una historia que duele y cuestiona. Extendió la mano. Y la tomé. Nuestros dedos se entrelazaron. Un pulso compartido que aceleró el mío. El beso llegó como la tormenta, lento al principio. Un roce de labios que sabía a vino y a riesgo. Luego feroz. Sus manos en mi nuca. Mi cuerpo arqueándose hacia ella. Nos separamos jadeantes. El mundo fuera olvidado. Esto. ¿Está bien? Susurré. Está perfecto. Respondió. Pero en sus ojos vi una sombra. Un secreto que se ocultaba como la niebla en los viñedos. No hablamos de ello después. Pero el cambio fue palpable. Almorzábamos juntas en el parque de Abelardo Sánchez. Compartiendo tapas de pisto y confidencias sobre sueños rotos. Yo le conté de mi infancia en un pueblo cercano. De cómo mi madre, viuda prematura, me había criado con cuentos de princesas guerreras en vez de cocineras sumisas. Ella habló de su familia en Madrid. Estricta y católica. De un padre banquero que nunca entendió nada. Pero había pausas. Silencios donde su mirada se perdía en el horizonte. Una noche. En mi apartamento. Mientras veíamos una película antigua en la televisión, una de Almodóvar. Llena de pasiones desbordadas. Me abrazó por detrás en el sofá. Sara. ¿Qué somos? Lo que queramos ser. Respondí. Girándome para besarla. Hicimos el amor esa noche. No con la urgencia de amantes fugaces. Sino con la ternura de almas que se reconocen. Sus caricias eran mapas de ternura. Explorando no solo mi cuerpo. Sino las grietas de mi alma. Me sentía viva. Por primera vez en años. Como si Albacete se hubiera transformado en un escenario de ópera donde yo era la diva. Sin embargo, el primer conflicto surgió sutilmente. Una mañana. En la oficina. Vi un anillo en su dedo anular, plata sencilla. Grabada con iniciales. ¿De dónde es eso? Pregunté. Fingiendo ligereza. De una amiga. Dijo rápido. Quitándoselo y guardándolo en el cajón. Un recuerdo viejo. No insistí. Pero la semilla de la duda se plantó. ¿Quién era esa amiga? ¿Por qué su voz tembló? Las semanas siguientes fueron un idilio secreto. Nos veíamos en cafés discretos del casco antiguo. Robábamos momentos en el ascensor de la oficina. Susurrando promesas contra la pared.
Pero Albacete es pequeña, los rumores viajan como el viento. Una compañera. Elena. Me miró con ojos entrecerrados un día, cuidado con Andrea. Sara. No es lo que parece. Tiene compromisos. ¿Qué compromisos? Pregunté. El estómago revuelto. Ella se encogió de hombros. Pregúntale tú. Pero no digas que no te avisé. Esa noche. Confronté a Andrea en su piso. Un ático en la avenida de la estación con vistas a los campos. Dime la verdad. ¿Estás casada? ¿Hay alguien más? Ella palideció. El vaso de vino temblando en su mano. Sara. No es tan simple. Mi familia. Esperan cosas. Pero tú eres real. Esto es real. No me mientas. Grité. El dolor subiendo como bilis. Si hay un secreto. Dímelo ahora. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Hay alguien. Pero no como piensas. Es complicado. Me fui esa noche. El corazón hecho trizas. Caminando bajo la lluvia por las calles vacías. ¿Cómo podía amarla tanto y odiarla al mismo tiempo? Al día siguiente. En la oficina. El silencio entre nosotras era un abismo. Pero el trabajo continuaba. Y con él. La tentación de perdonar. Los días se convirtieron en una danza tortuosa de anhelos y resentimientos. Por fuera. Todo seguía igual, yo llegaba a la oficina a las 8. Con el café en mano y una sonrisa profesional, Andrea dirigía las reuniones con su carisma habitual. Asignándome tareas que rozaban lo personal. Como revisar el manuscrito lésbico que tanto nos había unido. Pero por dentro. Era un huracán. Cada mirada suya era un recordatorio del beso robado. Cada roce accidental un incendio que amenazaba con consumirme. Me repetía que era fuerte. Que Sara no era de las que se derrumban por un amor imposible. Pero la noche me traicionaba, sueños donde su cuerpo se fundía con el mío. Y despertares con el pecho oprimido por la soledad. Decidí confrontar el secreto de frente. Una tarde de octubre. Cuando las hojas de los plátanos en el paseo de la feria empezaban a teñirse de dorado. La invité a un paseo por el entorno rural de Albacete. Hacia los molinos de viento de Osa de Montiel. Necesitamos hablar. Andrea. Sin interrupciones. Ella aceptó. Con esa sonrisa tensa que ahora reconocía como máscara. Conduje mi viejo SEAT por carreteras secundarias. El paisaje de la Mancha desplegándose como un lienzo de Dalí, campos infinitos salpicados de olivos retorcidos. Cielos vastos que parecían tragarse los secretos. Aparcamos cerca de un molino abandonado. Y caminamos en silencio hasta un mirador improvisado. Donde el viento susurraba promesas antiguas. Cuéntame todo. Dije. Sentándome en una piedra erosionada por el tiempo. Desde el principio. ¿Quién es la persona del anillo? Andrea se abrazó a sí misma. El viento agitando su bufanda roja. Sus ojos verdes. Usualmente tan vivaces. Estaban nublados por el peso de lo no dicho. Se llama Laura. Fuimos amantes en Madrid. Hace 10 años. Ella se suicidó. Sara. Por la presión de su familia. Por no poder ser quien era. El anillo era nuestro. Un pacto de amor eterno. Lo llevo para recordarla. Para no olvidar el costo de esconderse. El mundo se inclinó bajo mis pies. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. No solo por el dolor de su confesión.
sino por la empatía brutal que me invadió. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Dios. Andrea. Pensé. Pensé que me engañabas con alguien vivo. Que esto era un juego. Ella se arrodilló frente a mí, tomando mis manos frías. Tenía miedo. Miedo de que vieras la parte rota de mí. La que aún llora por Laura cada aniversario. Albacete parece tranquila. Pero aquí. En el corazón de España. Las sombras del pasado son largas. Mi familia sabe de ella. Y me culpan. Dicen que la empujé a eso al animarla a ser libre. La abracé entonces. Con una ferocidad que sorprendió a ambas. Sus sollozos se mezclaron con los míos. Y en ese molino olvidado. Bajo un cielo que amenazaba tormenta. Nos curamos un poco. No estás rota. Le susurré. Eres humana. Y yo te amo por eso. Cicatrices y todo. Regresamos a la ciudad con el pacto de ser honestas. De construir algo real. Las semanas siguientes fueron un renacer. Cocíamos cenas en mi apartamento, paella con azafrán que ella preparaba mientras yo pelaba gambas. Riendo de mis torpezas. Paseábamos por el mercado de abastos los sábados. Comprando aceitunas y queso manchego. Y hacíamos el amor con la lentitud de quienes saben que el tiempo es frágil. Andrea empezó a abrirse más, me contó de su infancia en un barrio burgués de Madrid. De cómo descubrió su orientación en una manifestación del orgullo. De la culpa que la devoraba por no haber salvado a Laura. Yo. A mi vez. Le confesé mis propios fantasmas. Mi primer amor. En la Universidad de Toledo. Una chica llamada Marta que me dejó por un hombre más seguro. Y como eso me había hecho construir murallas alrededor de mi corazón. Pensé que el amor lésbico era solo para las novelas. Le dije una noche. Acurrucadas bajo las sábanas. Pero contigo. Es mi realidad. Sin embargo. El idilio no duró. El conflicto mayor acechaba en las sombras familiares. Andrea recibía llamadas de su madre. Doña Carmen. Una viuda devota que vivía en un piso de Chamberí y soñaba con nietos y misas dominicales. Hija. ¿Cuándo vendrás a Madrid? Tu tía pregunta por ti. Y trae a ese amigo del que hablas en las cartas. Las palabras amigo eran un código. Una mentira piadosa que Andrea mantenía para no romper el frágil equilibrio. Una noche de noviembre. Durante una cena en el restaurante La Cabaña. Un asador típico con vistas al río. Explotó la bomba. Mi teléfono vibró, un mensaje de mi hermana mayor. Lucía. Que había oído rumores en la peña del barrio. Sara. Estás saliendo con tu jefa. Mamá se enteró. Dice que es un escándalo. Ven a casa ahora. El pánico me invadió. Mi madre. Isabel. Era el pilar de nuestra familia, viuda desde que yo tenía 10 años. Había criado a 3 hijas con mano firme y fe católica inquebrantable. En Albacete. Donde las procesiones de Semana Santa aún dictaban el ritmo de la vida. Una relación lésbica no era solo un capricho, era una afrenta a la tradición. Un tema de chismes en las plazas y confesionarios. Corrí a casa. Dejando a Andrea con la cuenta a medio pagar. Mi madre me esperaba en la cocina. Con el rosario en la mano y los ojos rojos. Sara. ¿Es verdad? Con una mujer. ¿Y tu jefa? Por el amor de Dios. ¿Qué dirá la gente? Eres mi hija. No una. Desviada. Sus palabras me cortaron como vidrios. Mamá. La amo. Es real.
No es un pecado, es mi verdad. Tu verdad. En esta casa. La verdad es la familia. La iglesia. Piensa en tus hermanas. En los vecinos. Esto te destruirá. Gritó. Y por primera vez. Vino ira. Sino miedo, el miedo de una madre que había perdido a su esposo y temía perder a sus hijas al mundo moderno. Esa noche. No dormí. Al día siguiente. En la oficina. Evité a Andrea. Ella lo notó. Por supuesto. Sara. ¿Qué pasa? Pareces un fantasma. Le conté todo. Las lágrimas cayendo sobre el teclado. Mi familia. No lo aceptan. Y la tuya tampoco. ¿Verdad? ¿Vale la pena este dolor? Ella me abrazó en el baño de la oficina. Un espacio angosto que olía a desinfectante. Sí vale. Lucharemos juntas. Invítame a conocer a tu madre. Yo hablaré con la mía. Fue un gesto valiente. Pero ingenuo. El fin de semana. Organizamos una cena en casa de mi madre. Andrea llegó con un ramo de flores silvestres de los campos manchegos y una botella de vino de la Do Almansa. Mi madre la recibió con frialdad. Lucía con curiosidad suspicaz. ¿Y mi hermana pequeña? Paula. Con una sonrisa tímida que al menos ofrecía esperanza. La cena empezó tensa, sopa de ajo. Cordero asado. Conversaciones forzadas sobre el tiempo y la feria pasada. Andrea intentó romper el hielo contando anécdotas de la editorial. Pero mi madre la cortó, entonces. Andrea. ¿Qué intenciones tienes con mi hija? ¿Es esto un capricho? ¿O algo serio? Andrea palideció. Pero respondió con dignidad. Es serio. Doña Isabel. La amo. Y respeto su familia. Su fe. Solo pido una oportunidad para demostrarlo. El silencio fue ensordecedor. Mi madre dejó el tenedor. Sus labios temblando. En esta casa. El amor es entre hombre y mujer. Para procrear. Para la sociedad. Lo otro. Es contra natura. Lo siento. Sara. Pero no puedo bendecir esto. Salí corriendo. Andrea siguiéndome al patio trasero. Donde el limonero goteaba savia como lágrimas. No te vayas. Podemos. No podemos nada. Sollocé. Esto es Albacete. No Barcelona. Aquí. El amor como el nuestro es un secreto que mata. Nos separamos esa noche. Pero no del todo. Los días siguientes fueron de mensajes desesperados. De encuentros clandestinos en moteles de las afueras. Pero la grieta se ensanchaba. Andrea empezó a distanciarse. Culpándose por arrastrarme a esto. Yo. Meanwhile. Luchaba con mi propia identidad, era valiente. ¿O solo una tonta soñadora? El clímax se gestó en diciembre. Con las luces de Navidad parpadeando en las calles. Andrea recibió una carta de su madre, doña Carmen estaba enferma. Cáncer de pulmón. Y necesitaba a su hija en casa. Para reconciliarse antes de que sea tarde. Debo ir a Madrid. Me dijo. Empacando una maleta en su ático. Pero vuelvo pronto. Prométeme que esperas. ¿Esperar qué? ¿Más mentiras? Respondí. El resentimiento burbujeando. Ve. Y resuelve tu vida. Yo resolveré la mía. Ella se fue al amanecer.
Un beso frío en la mejilla como despedida. Solo en mi apartamento. Me hundí en la depresión, días de ausencia laboral. Noches de vino solo. Cuestionando si el amor valía el exilio emocional. La ausencia de Andrea fue como un invierno prematuro en La Mancha, frío. Seco. Interminable. Albacete se cubrió de una niebla inusual para la época. Y yo me movía por la ciudad como un espectro. Evitando las plazas donde habíamos reído. Los cafés donde habíamos compartido confidencias. La oficina se convirtió en un purgatorio, Elena. La compañera chismosa. Me lanzaba miradas de lástima. Y el editor jefe me asignaba tareas mundanas para no distraerme. Pero el dolor no era solo pérdida, era rabia. ¿Cómo había permitido que una mujer, por hermosa y herida que fuera, me convirtiera en esta sombra de mí misma? Llamé a mi terapeuta en Toledo. Una sesión virtual que duró horas. Sara, el amor no es posesión, me dijo la doctora Ruiz, con su voz calmada como el Ebro. Es elección. Eliges sufrir. O crecer. Elegí crecer. O al menos intentarlo. Empecé a escribir, no correcciones para la editorial, sino mi propia historia. Páginas garabateadas en un cuaderno viejo. Sobre una mujer en Albacete que ama en secreto y aprende a gritar su verdad. Era catártico. Como confesarme en la Catedral de El Salvador. Pero sin el peso del pecado. Andrea me escribía desde Madrid, mensajes llenos de promesas. Mamá está débil. Pero le hablé de ti. No como amante. Aún no. Pero como amiga especial. Reza por nosotras. Respondía con frialdad. Protegiéndome. Pero el anhelo persistía. Un vacío en el pecho que ni el chocolate caliente de las Navidades podía llenar. La traición llegó como un mazazo en Nochebuena. Estaba en casa de mi madre. Fingiendo normalidad en una cena familiar, turrones. Villancicos a media voz. Paula contándome chismes de la universidad. Mi teléfono vibró, un enlace de una amiga de Madrid. Enviada con un lo siento. Sara. Deberías ver esto. Era una foto en Instagram, Andrea. Radiante en un vestido negro. Del brazo de un hombre alto. Canoso. En una fiesta navideña. La caption, reencuentros familiares con mi prometido. Javier. Mamá aprueba. Navidad en familia. El mundo se nubló. ¿Prometido? ¿Desde cuándo? Lágrimas ardientes cayeron en mi plato. Y Lucía me miró alarmada. Sara. ¿Qué pasa? Corrí al baño. Vomitando no solo la cena, sino años de ilusiones. Andrea me había mentido. Otra vez. El anillo no era solo un recuerdo, era una cadena. Javier. El amigo de las cartas. El hombre seguro que su familia exigía. Todo encajaba, las pausas. Los silencios. La partida repentina. La llamé esa noche. El teléfono temblando en mi mano. Eres una cobarde. Grité cuando contestó. Su voz somnolienta al fondo. ¿Prometido? ¿En serio? Me usaste. Andrea. Fui tu escape. Tu experimento lésbico antes de volver al redil. Sara. No es lo que piensas. Mamá. Está muriendo. Me pidió esto como último deseo. Una boda rápida. Para morir en paz. Pero te juro que no la amo. Vuelvo a Albacete en enero. Y lo terminamos.
No hay terminamos. Esto termina ahora. Colgué. El grito ahogado convirtiéndose en sollozos. Mi madre entró. Y por primera vez. No juzgó. Me abrazó. Murmurando mi niña. Lo siento. En esa cocina manchega. Con el olor a leña y canela. Encontré un atisbo de aceptación. Enero trajo la tormenta. Andrea regresó. Demacrada. Con ojeras que contaban noches de insomnio. Me esperó en la oficina. Flores marchitas en mano. Sara. Por favor. Hablemos. No quería. Pero el amor es masoquista. Nos encontramos en el Parque de la Piedad. Bajo un cielo plomizo que amenazaba nieve, rara en Albacete. Pero bienvenida como metáfora de pureza. Explícame. Exigí. Sentada en un banco helado. Todo. Sin mentiras. Ella se derrumbó entonces. El relato saliendo como un río desbordado. Laura no había sido solo una amante, había sido su gran amor. Y su suicidio había destrozado a Andrea. Empujándola a terapia y a un exilio voluntario en Albacete. Javier era un primo lejano. Un arreglo familiar para estabilizarla después de la tragedia. Pensé que podía manejarlo. Mentir a mi madre por unos meses. Casarme en secreto. Y luego divorciarme. Pero verte a ti. Me hizo darme cuenta de que no puedo vivir a medias. A medias. Me destrozaste. Grité. Levantándome. Gente paseaba perros cerca. Lanzando miradas curiosas. Mi familia me rechazó por ti. Perdí amigos por rumores. ¿Y todo por un arreglo? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo sé. Soy egoísta. Sara. Pero el cáncer de mamá. Me aterroriza. Si muero sin reconciliarme. ¿Qué queda? El conflicto era visceral, su lealtad familiar contra nuestro amor. Mi dolor contra su culpa. Caminamos en círculos por el parque. Voces elevadas. Hasta que colapsé en un sollozo. Te odio por hacerme amarte tanto. Y yo me odio por no merecerlo. Me besó entonces. Desesperado. Salado por las lágrimas. Pero me aparté. No. Necesito tiempo. Esa noche. Sola en mi apartamento. Tomé la decisión más difícil, romper. No por falta de amor. Sino por supervivencia. Le escribí una carta. Al estilo de las novelas que editábamos, Andrea. Nuestro amor fue un fuego que iluminó mis sombras. Pero también las quemó. Elige a tu familia, yo elegiré la mía. Adiós. Con el corazón en pedazos. La envié. Y borré su número. Los días siguientes fueron un limbo, oficina en piloto automático. Noches de insomnio donde su fantasma me visitaba en sueños. Pero empecé a sanar. Mi madre. En un gesto inesperado. Me regaló un libro, La Regenta. De Leopoldo Alas. Sobre pasiones reprimidas en una ciudad provinciana. Léelo. Hija. Entiende que el corazón no sigue reglas. Abril trajo la primavera. Y con ella. Un giro inesperado. Recibí una llamada de Madrid, doña Carmen había empeorado. Y Andrea. En un arrebato. Le había confesado todo. Mamá. Amo a una mujer. Se llama Sara. Y la perdí por mentirte. La respuesta de su madre fue un silencio. Seguido de un ven.
Hablemos de Laura también. De todo. Andrea me escribió un email. Ya que había borrado su número, mamá quiere conocerte. No por obligación. Sino por verdad. ¿Vienes? Dudé. El alto trago de la traición aún quemaba. Pero el amor. Ese terco manchego. Me impulsó. Tomé el AVE a Madrid. El corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. Madrid me recibió con su caos habitual, el bullicio de Atocha. El olor a churros en las calles. El anonimato que Albacete nunca ofreció. Andrea me esperaba en la estación. Más delgada. Con el cabello recogido en una coleta deshecha y ojos que suplicaban perdón. No nos abrazamos, solo un roce de manos. Cargado de electricidad contenida. Gracias por venir. Murmuró mientras subíamos al taxi hacia Chamberí. Mamá está en casa. Con cuidados paliativos. No le queda mucho. El piso de Doña Carmen era un relicario de la España de antaño, muebles de caoba. Crucifijos en las paredes. Fotos de familia donde Andrea niña sonreía con trenzas. La encontramos en el salón. Reclinada en un sofá. Pálida como la porcelana pero con ojos fieros. Idénticos a los de su hija. Tú debes ser Sara. Dijo. Extendiendo una mano temblorosa. Siéntate. Tengo poco tiempo para tonterías. Me senté. El aire espeso de incienso y medicinas. Andrea se quedó de pie. Como un soldado a la espera de juicio. Doña Carmen miró a su hija primero. Andrea. Por Dios. Siéntate. Esto no es un tribunal eclesiástico. Hablamos durante horas. Un diálogo crudo que pelaba capas de mentiras acumuladas. Doña Carmen confesó su propio secreto, en los 60. Había amado a una maestra en su pueblo. Un amor truncado por el miedo al falangismo. Enterré eso tan hondo que me olvidé de sentir. Y te hice lo mismo. Hija. Por protegerte. Pero el cáncer me recuerda, la vida es corta para medias verdades. Lloramos juntas. 3 mujeres unidas por hilos invisibles de dolor y resiliencia. Sara. Me dijo al final. Apretando mi mano. Cuida de mi Andrea. Es terca como su padre. Pero tiene un corazón de oro. Y dile que el amor, sea cual sea, es de Dios. Esa noche, en un hotel cerca de la Plaza Mayor, Andrea y yo nos reencontramos. No con pasión ciega, sino con la ternura de sobrevivientes. Susurramos planes bajo las sábanas, mudarnos juntas a Albacete. Publicar ese manuscrito lésbico como tributo a Laura. Formar una familia, quizá con adopción. O simplemente con nosotras dos. Pero el clímax final llegó una semana después. De regreso en Albacete. Doña Carmen falleció pacíficamente en Madrid. Y Andrea voló de inmediato. Yo la esperé en el aeropuerto de Alicante. El más cercano. Con un ramo de romero silvestre. Cuando aterrizó. Rota pero entera. La abracé en la terminal. Ajenas a las miradas. Lo hiciste bien. Le dije. Ella te vio. De verdad. El funeral fue en Madrid. Una misa discreta donde Andrea leyó un poema de Lorca sobre amores prohibidos. Al volver. Enfrentamos Albacete juntas. Mi madre. Informada por teléfono. Nos invitó a cena. Traed vino. Dijo simplemente. Y sed felices. La cena fue un milagro manchego, mi familia alrededor de la mesa.
Andrea contando historias de Madrid con su risa ronca. Paula preguntando sobre el orgullo con ojos brillantes. Mi madre levantó su copa al final, por las mujeres fuertes. Y por el amor que no pide permiso. No todo fue perfecto. Los rumores persistieron, una tía chismosa en la peña. Un comentario hiriente en la oficina. Pero los enfrentamos de frente. Publicamos el manuscrito como Sombras de la Mancha. Un éxito local que abrió debates en las bibliotecas sobre identidad LGBTQ en la España rural. Elena, la chismosa, se disculpó un día. Admitiendo su propio armario, perdóname. Sara, yo también tengo miedos. Andrea y yo compramos un piso en el barrio de San Mateo. Con un balcón que da a los olivares. No nos casamos, aún no. La burocracia es lenta. Pero llevamos anillos a juego. Grabados con verdad. Hacemos el amor con la misma pasión. Pero ahora con la paz de lo conquistado. A veces. En las noches de feria. Bailamos jotas en la plaza. Mano en la mano. Y el mundo parece un poco menos pequeño. Mirando atrás. Ese tomar algo inicial fue el detonante de una vida. Hubo traiciones que dolieron como cuchillos. Malentendidos que casi nos separan. Decisiones que rasgaron el alma. Pero en el corazón de la Mancha. Donde los castillos resisten siglos. Nuestro amor floreció, humano. Imperfecto. Eterno. Y así. En Albacete. Bajo el sol que no perdona mentiras. Encontré no solo a Andrea. Sino a mí misma.